Hola, espero que te encuentres bien. Junto a mis compañeras Sara Catalina, Carmen Cecilia y yo, Mateo Botero, les vamos a explicar el experimento que desarrollamos. Para este proyecto decidimos estudiar el promedio académico como nuestra variable de respuesta. Esta variable nos permite representar de una forma clara el rendimiento de los estudiantes y evaluar si factores externos o hábitos personales pueden estar afectándolo. A partir de esto, definimos tres variables que consideramos relevantes. La primera fue el tiempo de desplazamiento hasta la universidad. Pensamos que esta variable puede influir porque un trayecto muy largo puede generar fatiga, estrés o incluso menos disponibilidad de tiempo para estudiar. En cambio, un desplazamiento corto podría permitir que el estudiante llegue con más energía y tenga más horas libres para sus actividades académicas. Por otro lado, la segunda variable fue el momento del día en que los estudiantes prefieren estudiar. Aquí partimos de que no todos tenemos los mismos ritmos de concentración. Hay personas que rinden más en la mañana, otras en la tarde y otras en la noche. Dependiendo del momento del día en que cada estudiante organice sus secciones de estudio, su nivel de atención y productividad puede variar, y eso eventualmente podría reflejarse en su promedio. La tercera variable que incluimos fue el promedio de horas de sueño. Elegimos este factor porque el descanso está directamente relacionado con la memoria, la concentración y el rendimiento general. Un estudiante que duerme poco puede presentar cansancio, baja atención y menor capacidad de aprendizaje, mientras que dormir adecuadamente favorece el rendimiento académico. Con estas tres variables diseñamos nuestros experimentos, evaluamos cada factor por separado, un análisis descriptivo y una nova de un factor, y luego construimos un diseño experimental de dos factores, combinando el tiempo de desplazamiento y el momento del día para estudiar, con el fin de analizar si existe interacción entre ellos y si juntos podrían crear efectos mayores sobre el promedio. Ahora vamos a estudiar cada uno de los factores con nuestra variable respuesta, que es el promedio académico de cada estudiante. Inicialmente vamos a analizar el tiempo de desplazamiento de cada estudiante hasta la universidad. Si revisamos nuestros gráficos Boxplot, vamos a encontrar que todos tienen una tendencia. A mayor tiempo de desplazamiento, menor promedio por estudiante, y a menor tiempo de desplazamiento vamos a encontrar un mayor promedio. Pero seguidamente revisamos el análisis ANOVA de este factor y encontramos que nuestro valor P es mucho más alto que nuestro valor de significancia. Por ende, podemos concluir que el tiempo de desplazamiento por estudiante no afecta el promedio académico de ellos. Seguidamente vamos a analizar el factor de las horas de sueño. Revisando el análisis ANOVA, encontraremos que el valor P también tiene un valor mucho más alto que nuestro valor de significancia. Es por ello que podemos concluir que la variable de las horas de sueño tampoco influye en el promedio académico. Y para finalizar, revisando nuestro último factor de estudio, que es el momento del día empleado para estudiar, vamos a encontrar que también existe una tendencia. Las personas que estudian en la noche logran tener un promedio académico superior que, por ejemplo, las personas que estudian en la tarde, que tienen un promedio mucho más inferior. Pero si vamos al análisis ANOVA, vamos a encontrar que nuestro valor P también tiene un valor mucho más alto que nuestro valor de significancia, que es 0.05. Por ende, en esta última variable también podemos concluir que esta variable de momento del día empleado para estudiar no afecta el promedio académico del estudiante. En cada uno de los factores de estudio encontraremos que todos tienen tendencias muy marcadas, pero es importante resaltar que no tenemos valores estadísticamente significativos que logren sustentar todas estas tendencias. Vamos a revisar el diseño experimental de dos factores. Tenemos como caso de estudio o variable dependiente el promedio académico y la vamos a analizar de acuerdo con el tiempo de desplazamiento y el momento del día que eligen los estudiantes para estudiar. Aquí el objetivo es analizar si el apartado de las gráficas y el ANOVA nos brinda la conclusión de que el momento del día que escogen los estudiantes para estudiar y el tiempo de desplazamiento puede tener incidencia sobre el promedio académico. Analizamos la primera gráfica, que es la interacción del momento del día que escogen para estudiar, el tiempo de desplazamiento y el promedio académico.
Por ese lado, podemos observar que la primera gráfica o la primera línea puntuada mejor de los estudiantes que tienen un periodo de desplazamiento corto hacia la universidad inicia en la mañana, es decir, inicia con los que estudian en las horas de la mañana en un promedio de alrededor de 3.8, que tiene una caída hasta las horas de la noche con un promedio alrededor de los 3.4, 3.5. Es decir, es en orden descendiente. Las personas que estudian luego, que pertenecen al grupo del tiempo de desplazamiento medio, que es esta línea que está aquí, empiezan en la mañana con un promedio alrededor de 3.4, es decir, aquellos que eligen estudiar en horas de la mañana rondan sobre los 3.4, luego desciende en horas de la tarde, baja a aproximadamente 3.3 y luego tiene un pico de subida en horas de la noche hasta llegar a aproximadamente 3.7, 3.8 su promedio. Con ello podríamos decir a simple vista que las personas que tienen un tiempo de desplazamiento medio hacia la universidad y prefieren estudiar en horas de la noche tienen un mejor promedio académico. Y luego, el grupo más notorio son las personas que estudian de, con un tiempo de desplazamiento largo hasta la universidad, que es esta línea que tenemos aquí. Veamos que inicia en horas de la mañana, alrededor del promedio de 3.0, desciende en horas de la tarde, baja aproximadamente 2.7, 2.8 y tiene una subida muy grande en horas de la noche hasta alrededor de los 4.1. Para el grupo analizado, las personas que tienen un tiempo de desplazamiento bastante largo hasta la universidad y que además prefieren estudiar en horas de la noche, tienen un mejor promedio académico. Vemos que la mañana y la tarde para este grupo no son no favorecen demasiado. Recordemos que para hacer un análisis concreto no nos podemos basar solo en las gráficas. Vamos a analizar esta gráfica, analizamos luego la gráfica del tiempo versus el momento y luego realizamos un análisis de variables. Revisamos el ANOVA y podemos concluir a partir de los datos del experimento. A simple vista, las conclusiones que podríamos sacar aquí es que las personas que prefieren estudiar en la noche y viven muy lejos de la universidad tienen un mejor rendimiento que aquellas que viven lejos y prefieren estudiar en la mañana o en la tarde. Y que las personas que viven cerca de la universidad tienen un mejor promedio si estudian en horas de la mañana a que si estudian en horas de la noche. Comenzamos analizando entonces el tiempo de desplazamiento de las personas hasta la universidad. Recordemos que nuestro valor de referencia es de 0.05, que es el valor de referencia teórico. Luego, entonces, nos damos cuenta que con un primer valor de referencia de 0.421, el tiempo por sí solo, es decir, la variable tiempo, el hecho de que una persona llegue a la universidad en un periodo de tiempo corto, mediano o largo, no tiene un valor significativo sobre el promedio académico. Eso no va a incidir en que si le vaya, entre comillas, mejor o peor, o que tenga un mayor o menor promedio académico. Luego, acá con el momento del día de 0.112, nos damos cuenta de que por sí sola la variable momento del día, es decir, si una persona estudia en la mañana, en la tarde o en la noche, no tiene un mayor nivel de relevancia sobre su promedio académico. Esto concuerda con las conclusiones que brindamos anteriormente y con el análisis individual de las variables, porque las variables por sí mismas, por sí solitas, analizadas con respecto al promedio académico, no tienen un valor de significancia mayor. Y aquí hay un dato curioso y es la interacción que ya realizamos digamos, su análisis en las dos gráficas anteriores. La interacción como tal podría tener un nivel significativo en el promedio académico. Digamos que si tomamos el experimento general y lo partimos en grupos, podemos tomar este dato de 0.090 como datos preliminares asociados a la interacción que tienen las variables y su incidencia sobre el promedio académico. Vemos en la literatura que es un valor aceptado en muchas investigaciones como una
unos datos preliminares y luego como unos datos asociados a grupos. Es decir, nosotros podríamos concluir o podemos concluir que de acuerdo a pequeños grupos dentro de la investigación, la interacción de las variables sí tiene una incidencia sobre el promedio académico.